Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo, un privilegio y una bendición estar con ustedes. La última vez que yo vine por aquí fue a principios de año, los primeros 2 domingos de este año. El Señor me permitió estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y de nuevo estamos aquí, 31 de octubre, el mundo celebra lo que usted sabe que celebra. Pero nosotros celebramos no solamente la maravilla de la misericordia de nuestro Dios, y lo hacemos en su día, en el día que ha establecido para ello. Como dijo el hermano Santiago, mi nombre es Andrés Fulcar. Y dice, me puedo quitar esto. Yo no pensaba hacerlo porque vi al director y vi al pastor que no se la quitaron. Por usted, para que usted se la pueda quitar. Pero si me dan el permiso, pues amén, adelante. Okay, y así me ven esta cara fea que Dios me dio, y así la tienen, la graban en su celda cerebral. Me acompaña mi esposa, Hulda. El pasado lunes cumplimos 400 meses de casado. Yo no sé si usted le extraña ese número que yo doy. Es equivalente a 33 años y 4 meses de casado. Así que yo lo cuento por meses. Y no lo cuento por día por casco duro. Y eso es por mi formación académica. Yo soy ingeniero civil, lucho con estructura. Yo mismo me pongo a ver y veo que esta edificación tiene la manera como está estructurada, y ya me hago una idea en mi mente de un modelo de cómo funciona esto. Pero también el Señor me llamó a sus caminos cuando yo era un adolescente. Eso hace más de 45 años, rumbo a 50. Así que tiene libertad de calcular mi edad. Es más, la voy a dar. El pasado 17 de octubre yo cumplí 60 años de edad, de los cuales unos 47, 48 el Señor me ha permitido caminar con Él. Él nos ha regalado 3 hijos. Uno de ellos ya casado, que a través del cual te hace más. El Señor nos dio 2 nietos. Tenemos un segundo hijo que se casa dentro de 20 días. Y nos queda la hembra, que yo ruego al Señor diariamente que le mande un chico. A ver si también se la lleva, no su presencia, sino a hermoso hogar. Así que ahí tienen un pequeño gozo de mi persona. Pero vamos a lo más importante, la palabra de Dios. Quiero invitarla a que pongan de pie, por favor, mis hermanos, y busquen en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y yo voy a leer, ustedes me siguen. En el capítulo 4, los primeros 12 versículos de Romanos 4. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué glorificarse. Pero de qué gloriarse. Bueno, pero no para Dios, gracias hermano, no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que yo Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe
les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Padre, dirígenos en tu palabra en este momento. Como en cada ocasión, somos incapaces de comunicar tu mensaje, tu verdad, si tu espíritu no nos guía, si tu espíritu no nos dirige, si tu espíritu no está en control. Nosotros te pedimos, Señor, que te pedimos, Espíritu de Dios, que seas quien hables a cada uno de tus corazones, comenzando con el mío propio, como lo he estado haciendo mientras la preparación para este mensaje. Tu palabra sea de agua refrescante, de aliento, de bendición para mis hermanos y también instrumento para salvación a través de Cristo para aquellos entre nosotros que todavía no te han recibido como Señor y Salvador. Glorifícate en medio nuestro. Y no además dirígenos por tu Espíritu en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse, muy amables. Durante los años de la existencia y desarrollo de la industria cinematográfica, se han producido y realizado muchas películas que tratan sobre la vida de ciertos personajes de la historia. En los años recientes ha habido como un boom de series, de películas, de documentales basados en personajes o que narran episodios trascendentales de la vida de personajes interesantes. Quizá hasta aquí la serie más famosa o más popular o de más éxito, muchos de ustedes la conocen, la han visto, es la serie The Crown, que se está pasando por Netflix, que ya dieron 2 temporadas de 10 películas cada una y prohibieron la tercera temporada. Y trata, como muchos de ustedes saben, sobre la vida de la familia real británica, especialmente en torno alrededor de la reina Isabel II. Y así se han hecho muchísimas películas. Yo me he hecho un poquito aficionado a esa clase de películas porque además de ser historia y de su contenido cultural, pues uno aprende de personajes pasados y dice, wow, porque eso era así, así era como vivían, así era como se movían. Ahora, una característica común de esa narrativa fílmica es que por lo general resaltan aspectos positivos de esos personajes. Resaltan sus éxitos, resaltan sus contribuciones a la sociedad, sus personalidades impactantes, sus personalidades influyentes, sus logros, éxitos, fama, etcétera, pero dejan de lado y casi ignoran los defectos del carácter de ese personaje. Muy pocas veces incluyen datos sobre sus fracasos, sus debilidades, sus pecados, sus vidas familiares desastrosas en muchos casos y otros aspectos negativos. Indico esto para llamar la atención a una tendencia de la naturaleza humana de querer ensalzar o exaltar a ciertas figuras de renombre, a ciertas figuras de influencia y a veces sin pedirle permiso a esa figura porque ya o están muertas o estando vivas no le piden permiso, muchas veces lo elevan a categorías casi de semidioses y generan cultos, creencias, religiones en torno a esas personas, a veces creados por ellos o a veces en torno o alrededor de esas personas. Así, por ejemplo, que tenemos los casos de la edad antigua, de Buda, Confucio, el mismo Mahoma, más recientemente en el siglo XIX, y del medio del cristianismo surgieron personajes como José Smith, como Charles Russell. José Smith fue el fundador de los mormones, Russell fue el fundador de los testigos contra Jehová. No son de Jehová, son contra Jehová. Son otros personajes que no lo voy a mencionar. Y en tiempos modernos eso se ve en el caso, por ejemplo, de los gurúes orientales. Siempre aparece un Maharama, Kapatatín, Kapatatán, con una filosofía, una enseñanza rarísima y atrae montones de gente a través de ellos. Estos días vi la serie, un documental de un individuo, un gurú de esto de la India, que en la década del 70
intentaron hacer una comunidad en medio de Estados Unidos, en el estado de Oregon, y cómo trataron la idea de ellos era de tratar de llegar a gobernar el estado entero, pero el mismo estado se encargó de frustrar su plan y el individuo finalmente tuvo que irse con su grupo, de volverse a la India. Eso pasa con los televangelistas, figuras que se levantan a través de los medios electrónicos y ya se vuelven, o la gente los vuelve y figura que la palabra de ellos es palabra casi sagrada, oráculos divinos. Y se ve también en el caso de los líderes de comunas, que se llevan un grupo por un monte por ahí y muchos los siguen y los ven como si fueran dioses y la palabra de ellos es como si bajara del cielo. Pero también eso se ve en otros grupos más conservadores que toman la vida de estos personajes y llegan incluso hasta a atribuirle a ellos características de perfección moral y perfección hasta espiritual, muchas veces de personajes bíblicos que la Biblia no le da esa característica. Ese fue el caso de los judíos en los tiempos del Señor o de los tiempos intertestamentarios, que ellos tomaron figuras del Antiguo Testamento y los elevaron a posiciones casi de dioses. Y en torno a ello, y tomando pasajes de la Biblia y tergiversándolos y torciéndolos, ellos crearon, o mejor dicho, agregaron a verdades bíblicas y pusieron sus ideas por encima de la misma Biblia, todo el tiempo amparándose en esas figuras. Y uno de ellos es precisamente Abraham, de quien leímos. Y de este pasaje quiero compartir con ustedes el hecho de que debemos cada día recordar, si somos salvos, de que fuimos declarados justos por Dios sola y exclusivamente por fe, no por obras. No hay ningún rito o ningún tipo de costumbre piadosa que tú y yo hagamos o hayamos hecho que nos dé el mérito como para ser salvos o declarados justos por Dios. Y quiero animarle por la palabra que disfrutemos de la bendición, de las bendiciones inherentes al hecho de que Dios nos haya declarado justos por la fe solamente en Jesucristo. Y el apóstol Pablo dirige esta carta a una iglesia que nunca había visitado. Al momento de Pablo escribir la carta a los romanos, nunca había ido a Roma. Como yo nunca he ido a Roma, yo creo que en mi vida yo iré. Quizás en el reino eterno pasaré por ahí a ver lo que queda de Roma. Pero nunca había ido a Roma. Él no fundó esa iglesia tampoco. Pero él escribe lo que es tal vez el tratado doctrinal conductual más amplio que hay en el Nuevo Testamento, tratado bíblico teológico. No lo escribe porque hubiera problemas doctrinales o conductuales que tratar en esa congregación, como pasó por ejemplo con los Corintios o Corintios, que el primer Corintio está lleno de problemas, van y problemas vienen que Pablo tuvo que afrontar o enfrentar, y más de eso también el hecho de que estaban cuestionando su autoridad apostólica. Con los romanos no pasaba eso. Y él le presenta el tema de la revelación de la justicia de Dios. Comienza en el primer capítulo una introducción larga, desusual en las cartas de Pablo para explicarnos lo que es el Evangelio. Del versículo 1 al 17, capítulo 1, le dice que el Evangelio viene de Dios. El Evangelio trata sobre la persona y obra del Señor Jesucristo, y el Evangelio es poder de Dios para la salvación, dice el versículo 17, el famoso versículo 16-17 de Romanos 1. Luego, el resto del capítulo 1, Pablo va a responder una pregunta: ¿por qué el hombre necesita el Evangelio? La respuesta sencilla es que el hombre necesita el Evangelio porque el hombre ha rechazado, en primer lugar, la revelación de Dios en la creación. Dios se revela desde el cielo con ira contra todo aquel que detiene con justicia la verdad, porque lo que se conoce de Dios le es manifiesto, porque a través de la creación Dios se manifestó. Pero ¿cómo el hombre respondió? Que por Dios rechazando la revelación de Dios, cambiando la gloria de Dios
en la imagen de Dios incorruptible por imágenes de animales y de hombres corruptibles. Lo cambió totalmente, la rechazó y Dios juzgó al hombre entregándolo judicialmente a sus inmundicias y su mente reprobada, y dice al final capítulo 1 que Dios lo sentenció a muerte. Siempre hay un grupito que dice, siempre hay alguien que dice, no, pues yo no soy tan malo como aquel. Yo no soy tan malo como el borrachón del barrio, como el ladronazo que iba a lo de mi casa, o como la mujercita que ya tiene como ya lleva 3 maridos, y que con quien ella vive sabrá Dios si lo es. Yo no soy tan malo, por tanto, yo no quepo en ese grupo. Entonces, en el capítulo 2, Pablo se dirige a ese grupo, a esa clase de personas, y dice, no, tú eres tan malo como ellos, porque tú rechazas la bondad de Dios que te llama arrepentimiento, y por eso tú vas a juicio si no te arrepientes. Y luego en el mismo capítulo 2, a partir del versículo 17, Pablo se dirige a un grupo étnico específico, a los judíos. Los judíos que se gloriaban en su herencia cultural, como vamos a ver un poquito aquí en este pasaje. Se gloriaban de que eran receptores, retenedores y poseedores de la revelación divina, y se creían ya superiores a los demás, especialmente a los gentiles. Y basaban en eso su seguridad eterna cuando dicen, ustedes que viven diferente a lo que enseñan que no se debe adulterar y adulteran, enseñan que no se debe robar y roban, ustedes están haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado a todos los gentiles, por tanto, tienen el mismo juicio que los pecadores del capítulo 1 y que los moralistas del capítulo 2. Y en el capítulo 3 entonces comienza el apóstol respondiendo a una serie de objeciones para caer en lo que es una especie como de juicio, donde se presenta la denuncia en el versículo 8 y 9 del capítulo 3. Se presentan todas las acusaciones. El hombre no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, etcétera, 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 para terminar con la sentencia. Versículos 19 y 20. Nadie puede justificarse delante de Dios por obras. Nadie. Es más, el hombre incluso, dice el versículo 19, está bajo el juicio de Dios. Por más bueno, por más amagante, por más Teresa de Calcuta y por más altruista que sea un individuo, eso no lo justifica delante de Dios. Entonces, hay un dilema. Dios es justo. Dios es santo. Dios tiene que castigar el pecado. Su justicia, su santidad ha sido vilipendiada, ha sido atacada por tu pecado y mi pecado. Dios tiene que juzgarnos, pero Él nos ama. Es misericordioso y quiere salvar al pecador. Entonces pregunta, ¿cómo Dios ha conjugado eso? En Dios hay perfecto balance en todos sus atributos. Dios no es más amor que justo. No es más santo que misericordioso. Hay un balance perfecto. ¿Cómo Dios resolvió ese problema? O ese dilema, si acaso fue un dilema en su mente en la eternidad pasada. Los versículos de 21 a 31 nos responden. Dios proveyó un redentor. Un inocente que pagó. Uno sobre el cual Él imputó, asignó, acreditó todo tu pecado y mis pecados para que lo llevara a la cruz y pagara por ti y por mí. Y por eso, ahora Dios puede tomar de su justicia la de Cristo y poner en tu cuenta y en mi cuenta cuando hemos creído por fe en Él. Ahora, todo esto puede ser verdades abstractas para la mente de estos hermanos romanos. Verdades quizás un poquito aéreas, tal vez había uno que otro hermanito que no desayunó bien y le oyeron eso y se marearon. Entonces Pablo lo va a aterrizar y va a traer un ejemplo de un hombre de Dios, un ejemplo de alguien conocido en esos tiempos. Recuerden que en esos tiempos, principios de los años 55, 58 después de Cristo, lo único que había en el Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento, apenas estaban comenzando a escribirse y a circular algunas de los documentos que luego sería el Nuevo Testamento. Entonces Pablo va a traer un ejemplo
un modelo de alguien, de uno que fue justificado solamente por la fe, como ilustración o ejemplo que aplica a todos los hombres, sean judíos o sean gentiles. Y este pasaje yo quiero dividir en tres partes. La primera parte va del versículo 1 al versículo 5 y yo quiero que al meditar en eso tú recuerdes o reconozcas si acaso se te ha olvidado o todavía estás luchando con esa idea que tú has sido salvo o declarado justo solamente por fe y no por obras. Entonces, la mente de algún hermano que está escuchando, está oyendo la lectura de la carta de Pablo que le envió a los romanos, quizá llega la pregunta, ¿y cómo lo que tú me estás hablando, Pablo, cómo eso concuerda con el Antiguo Testamento? ¿Cómo eso se compagina? ¿Cómo podemos compaginar el Evangelio con las enseñanzas del Antiguo Testamento? Y eso concernía muy bien al pueblo de Israel. Todavía había un buen grupo de israelitas que estaban integrando a la iglesia en esos días y seguía todavía, a pesar del edicto del Concilio de Jerusalén en Hechos 15, donde había descartado por completo el cumplimiento de estipulaciones de la ley como requisito para la salvación. Todavía había esa lucha en la mente y el corazón de creyentes judíos criados bajo una costumbre que todavía le daba brega salir de ella y se preguntaban, ven acá, ¿cómo puede ser eso de que solamente a través de por la fe? ¿Y qué pasó con fulano en el Antiguo Testamento? Y entonces Pablo trae a colación a Abraham. Ahora pregunta, ¿por qué Pablo no cogió a Moisés, por ejemplo? ¿Por qué Pablo no tomó a mismo David, que más adelante lo menciona? ¿Por qué no tomó a Samuel? Él tomó a Abraham deliberadamente. Abraham era considerado por la religión judía. Los rabinos y los escribas habían creado toda imagen en torno a Abraham como un hombre perfecto, como un hombre sin pecado incluso. No solamente el fundador o iniciador del pueblo judío, sino que habían tomado a Abraham como el supremo ejemplo de un hombre justo. Independientemente de lo que la palabra de Dios enseña, la religiosidad judía de esos días veía a Abraham como el epítome, como el modelo perfecto a seguir. Es más, yo decía que Dios le escogió para ser el fundador del pueblo israelita, porque él había sido un hombre perfecto. Es más, algunos escritos llegaban a decir que Abraham nunca pecó. ¿Hasta dónde llega? Y eso trae a colación lo que dije sobre los personajes de las películas bioépicas, que por lo general resaltan las cosas buenas de ellos y muy poco, por no decir nada, del aspecto negativo de la vida de estos personajes. Entonces Pablo elige deliberadamente, él que fue fariseo y que conocía el dedillo, la terminología y todos los periquitos de la religión judía, él sabía que iba a causar roncha y deliberadamente cogió a Abraham como este ejemplo a explicar. Y además, como ya dije, va a mostrar que el judaísmo, con su justicia basada en obras, era una total desviación y tergiversación, vamos a llamarle maligna y perversa, de la fe que Dios había comunicado a través de especialmente Abraham y sus descendientes. Y comienza preguntando, ¿qué pues diremos? Y esto conecta el pasaje anterior, capítulo 3, que le animo a que lean en su casa, con lo que va a ver a continuación. Y en el capítulo 3, precisamente de 21 a 31, como expliqué muy rápidamente, Pablo resolvió o explicó el dilema que había, si es que fue un dilema, trayéndolo, ¿verdad?, un poquito a nuestro nivel, sin ningún ánimo de rebajar a Dios. Quizá lo que había en la mente de la Trinidad allá en la eternidad pasada, ¿qué hacer con este hombre que merece muerte por su pecado y por haber vilipendiado la justicia y santidad divina? ¿Qué vamos a hacer con ellos si nuestro amor y misericordia Dios quiere, en su inmensa misericordia Dios quiere salvar? Y Dios proveyó a través de Cristo redención y propiciación. Y Pablo termina diciendo en el
versículo 30, perdón, 28 del capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué pues diremos? Dice él, de nuestro padre Abraham. Y aunque se dirige a una iglesia donde la mayoría eran gentiles, según los comentaristas, eso no significa necesariamente que lo que le va a decir, y había un reducto mínimo de creyentes judíos dentro de los hermanos en Roma, pero lo que va a decir concierne tanto a creyentes gentiles como a creyentes judíos. Y pregunta, ¿qué halló Abraham nuestro padre? ¿Qué encontró nuestro antepasado según la carne? Usted conoce sobre la vida de Abraham. Seguro, yo le pregunto, usted va a decir quién fue Abraham. Tú sabes que hay algunas cositas de Abraham que a veces se nos pasa por alto. Por ejemplo, Abraham, él no fue creyente de que era niño. Él no fue creyente en el Dios verdadero de que era niño. Abraham nació y se crió en la ciudad de Ur, de los caldeos, que quedaba al sur del actual Irak, según los arqueólogos, a unos 200 kilómetros del Golfo Pérsico, en la orilla de uno de los ríos que forman la Mesopotamia. Era una ciudad próspera que, según los mismos, muchos arqueólogos, tenía alrededor de 300,000 habitantes para los tiempos de Abraham. Una ciudad, una alta formación cultural, próspera económicamente, y allí se crió Abraham. Y dice en Josué 24:2 que Taré, su padre, servía a ídolos. Y si su padre servía a ídolos, a mí no me cabe la menor idea que Abraham también servía a ídolos cuando era niño, adolescente y en su edad adulta temprana, antes de que Dios lo llamara. Segundo, Dios llamó a Abraham, pero Abraham se tardó en responder al llamado de Dios cuando Dios llamó a que saliera de su tierra y se fuera a otro lugar. Dice al final del capítulo 11 que su padre, él junto con su padre, creo que su hermano mayor y su sobrino Lot, viajaron del sur a la parte norte, si usted toma un mapa, a la zona donde nacen los ríos Tigris y Éufrates, que es la moderna Siria. O sea, él no se fue a Canaán, que es un viaje directo en dirección franco-oeste. Él se fue al norte y él tardó varios años en responder al llamado de Dios hasta que murió su papá. Y ahí entonces él viajó hacia el sur, pero se llevó a Lot. O sea que fueron medias obediencias en todo tiempo, de modo que aquí tenemos un hombre que, lejos de ser un ejemplo de perfección moral, era un hombre que tenía problemas, como todos nosotros que somos pecadores. Es más, llega a Canaán, Dios le da esa triple tremenda promesa que está en capítulo 12, de 1 al 3. Y en ese capítulo se ve a Abraham flaqueando. Vino una hambruna en la tierra y en lugar de confiar en Dios y esperar, se fue a Egipto. Y allí en Egipto, con una esposa que tenía, ¿cuánto tenía Sara? Como unos 60, 65 años, parece que era una diva. Porque el faraón y la gente faraón fijar los ojos en ella, se la querían llevar para Darén, y Abraham, para protegerse, dijo, dile que tú eres mi hermana. Es verdad que ellos eran medio hermanos, según el capítulo 11. Ahí se ve la falla de Abraham. Luego entonces, más adelante, vemos que a pesar de la promesa de Dios de que le iba a dar un hijo, Abraham y Sara se desesperaron y Sara le dijo, mira, cógete a la sierva, llégate a ella y ten un hijo con ella. Es una costumbre típica en esos tiempos, pero desaprobada por Dios. De modo que, lejos de ser un modelo de perfección, Abraham era tan pecador como tú y yo, de modo que Dios no vio nada en Abraham para escogerlo. De hecho, la Biblia no dice por ningún lado qué motivó a Dios a escoger a Abraham para ser el originador o la semilla del futuro pueblo judío de donde vendría el Mesías. Entonces pregunta Pablo, ¿qué halló nuestro padre Abraham según la carne? Según la carne se puede referir o a la parte física de ser padre físico de los judíos, o se puede referir al hecho de que si él logró algo por mérito propio. Y la respuesta tácita es que no encontró absolutamente nada. Y el versículo 2, Pablo entonces
da una suposición, va a responder a esa, va a dar una respuesta adicional a la respuesta tácita que acaba de dar, trayendo una suposición con una especie de silogismo. Silogismo es un mecanismo de retórica que usan los filósofos y los pensadores para poder llegar a afirmar o argumentar un punto. Te dan una premisa mayor, una premisa menor y sacan una conclusión. La premisa mayor es: si un hombre puede ser justificado por obras, él se puede gloriar. Si un hombre cualquiera hace algo, se inventa algo, gana el premio, no, un premio Nobel, gana un Oscar, lo que sea, se puede gloriar por eso. La premisa menor es que Abraham se ganó la salvación, la justificación por obras. Conclusión: entonces Abraham se puede gloriar por haber sido justificado por sus obras. El problema del silogismo es que para ser cierto, la premisa mayor y la menor tienen que ser verdad para que la conclusión sea verdad. Pero en este caso, la premisa menor es falsa. La mayor es cierta. Cualquiera de nosotros podemos gloriarnos. Yo puedo gloriar de hacer un cálculo estructural, una edificación que está hecha por ahí y viene el terremoto y no se cae porque fue bien diseñado. Pues yo no me puedo gloriar en base a la escritura de haber sido justificado por mérito propio. Y eso es lo que dice el versículo 4, el versículo 2. Abraham, si él quiere, si no hubiera querido, él pudiera haberse gloriado, pero para él, para sí mismo, haber puesto en su, ¿verdad?, en su currículum vitae, con su hoja de vida. Pero eso no me sirve a él, porque dice al final del versículo que eso no sirve para nada con respecto a Dios. Si las obras de Abraham hubieran sido la base de su justificación, él habría tenido todo el derecho de jactarse, todo el derecho de vanagloriarse. Pero Pablo mismo dice en el capítulo 3:27, ¿dónde queda la jactancia en todo esto de la justificación por la fe? Dice, queda excluida. No hay cabida, no hay lugar para nada de vanagloria en tu vida o en mi vida por el hecho de que Dios nos haya justificado, porque Dios no vio absolutamente nada de bueno en nosotros. Dios no vio absolutamente nada meritorio en ti y en mí. Él no vio, como muchos creen, de allá a la eternidad pasada, que un día un fulano llamado Andrés Fulcar iba a responder al llamado. Y por eso Dios lo salvó. Esa es la base más o menos simplificada del arminianismo. Que Dios vio algo bueno en mí y por eso me eligió para la salvación. No, Dios no vio nada en nosotros, porque si es así, entonces yo me podía jactar, yo me podría pavonear delante de Dios de que por si Dios tan bueno me eligió. Entonces Pablo dice, ¿dónde queda la jactancia? Que es excluida. De modo que Abraham no encontró nada para jactarse para con Dios. Entonces Pablo apela a la escritura. Y tú y yo debemos cada vez apelar a la escritura en cualquier discusión. Y pregunta, ¿qué dice la escritura? Versículo 3. Y se va a Génesis 15:6. Y en Génesis 15, usted va a poner en su casa después, siguiendo el consejo que le dio su pastor, después de que Abraham liberó a su siervo Lot, a su sobrino Lot, perdón, gracias, que había sido llevado, secuestrado. Miren, los secuestros no son de ahora, esos son viejísimos. Y lo liberó. Y llegó un punto que Abraham dijo, Señor, ven acá, pues yo me estoy poniendo viejo y tú no me das hijo y el que me va a heredar es mi siervo, el Damaseno, Eleazar. Y entonces, lo que tú me prometiste, ¿y en qué estamos? Yo le digo, Abraham, mira el cielo. Cuenta de estrellas, contate. No, Señor, son demasiadas. Mira, así, más de ahí, así va a ser tu descendencia y yo te daré. Cuenta la arena que hay en la playa. Así sea tu descendencia. Y dice Génesis 15:6 que sin tener hijos todavía, si Dios decide absolutamente cómo iba a hacer eso, Abraham creyó a Dios. Amén.
Y el testimonio bíblico es, como dice aquí en Romanos 4:3, de Génesis 15:6, y que Abraham, su fe le fue contada por justicia. Amén. Él creyó a Dios, él confió en Dios y en la promesa que Dios le hizo. No solamente la promesa de Génesis 12, 1 al 3, sino que le prometió aquí en el capítulo 15 de que su descendencia sería tan abundante como las estrellas en el cielo, tan grande como las partículas de arena que hay en cualquier playa. Y la Biblia define a Abraham como un hombre de fe. Vaya conmigo breve, así rápidamente a Gálatas, capítulo 3, algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 6 del capítulo 3 de Gálatas dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí repite Pablo escribiendo los Gálatas, y había escrito un par de años antes que a los romanos, le da la misma idea. El 7 dice: los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Y en Hebreos 11, 8 al 10, dentro, como parte de la galería de hombres de fe, dice el versículo 8 de Hebreos 11: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Toda la palabra da testimonio en el Nuevo Testamento de que Abraham fue un hombre de fe. Pero no fue salvo por su fe. La mera fe no salva. Él fue salvo porque tuvo fe en Dios y en lo que Él le prometió. Y fue contado esto fue contado por justicia. La palabra contado es un término, no sé quienes aquí son contados, financieros, o administradores de empresas, pero es un término de administración de empresas, un término financiero. Ser contado es acreditarle algo de otro, acreditárselo a otra, a una persona. Es imputarle algo. De modo que Abraham no tuvo que acumular mérito para que Dios lo justificara. Todo fue iniciativa de Dios de asignarle su justicia. Todo versículos 4 y 5, Pablo quiere remachar esa idea, haciendo un contraste, marcado contraste entre obrar y creer. Y usa una ilustración que parecería trivial. Pero si usted se tiende a pensarla, tiene su profundidad. Y compara a manera de contraste a una persona que obra o que trabaja. Y la forma de verbo original es una persona que trabaja para sí. Con aquel que no trabaja ni obra. Dice de aquel que trabaja u obra que luego de terminarse el periodo de trabajo, sea un día, una semana, una quincena o un mes, esa persona va a recibir un salario. Todo el que trabaja al final recibe un salario, ¿sí o no? Es una verdad que nadie la discute. Parecería trivial, parecería como que no tiene mucha, ¿verdad? Mucho peso, pero sí lo tiene. Esa persona al final, cuando recibe su salario, no tiene que darle la gracia a su jefe. O si usted es empleado, cuando usted recibe su cheque o le acreditan a su cuenta, usted le manda un correo dando la gracia a su jefe. Nadie hace eso. Y nadie tiene que hacerlo. Porque usted no trabajó para hacerle un favor a ese empleado, a ese empleador. Usted le puso su capacidad intelectual, su formación académica o su fuerza laboral, su fuerza bruta, la puso a disposición de ese individuo, y haya o no de por medio algún contrato, se supone que al final de un periodo de jornada laboral, usted recibe un salario. Y eso es lo que dice aquí: el que obra, su salario no se le cuenta como gracia o como favor. De nuevo, nadie va y le dice: ay, jefe, gracias,
gracias, porque al final de usted tratarme como un burro, usted me pagó. Nadie hace eso. Nadie considera su salario, su jornal, como un favor. Como algo merecido, como usted se lo ganó. Sin embargo, dice el versículo 5, el que no obra, y ya entonces viene al plano de la fe, el que no obra, trabaja, sino simplemente cree. Ahora, no cree cualquier cosa. No cree a cualquiera. Aquí cree en aquel que justifica al impío. Cree en el único que puede justificar, no a un sano ni uno que se considera bueno o a uno que se considera una excelencia en moralidad, sino uno que se considera impío. Lucas capítulo 5, versículo 24, que no vino a buscar a quién, a sanos. Él vino a buscar a enfermos por el pecado. Él justifica a que se considera bueno, a que se considera que Dios le debe, a que se considera que Dios tiene un compromiso con. Dios justifica a aquel que se considera basura, insignificante, total y merecedor de lo más mínimo que Dios le puede dar. Es más, que se considera que lo único que merece es el infierno y el castigo eterno. A ese Dios lo justifica. Dice aquí entonces, el que no obra, sino cree en aquel Dios que justifica al impío, que rompe la de la verdad y tripulaciones divinas, para ese, su fe en aquel que el único que justifica, su fe se le cuenta por justicia. De modo que son aquellos que renuncian a toda reclamación de bondad y que reconocen que son y sus necesidades de justificación, solamente a ellos, de quienes Dios toma la justicia de Cristo y se la imputa en su carga, en su cuenta. Y todo Dios lo hace simplemente con una obra de su gracia y de su misericordia. Es cierto que en Santiago capítulo 2, por si acaso hay alguno que está huyendo ese versículo, dice Santiago 2, vaya conmigo brevemente, Santiago 2:21, no Santiago Peralta, sino Santiago hermano del Señor. Dice, versículo 21-22, ven acá, fulano, predicador, y no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Dice ahí que fue justificado por las obras. ¿Y cómo me pongo eso con los... ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Entonces hay que ir al Antiguo Testamento y ver la vida de Abraham en su línea de vida. Ese pasaje se refiere cuando en el capítulo 22 de Génesis, Dios le pidió a Abraham que fuera y sacrificara a Isaac, su hijo. Isaac posiblemente tenía entre 15 y 20 años de edad. Ya había pasado más de 30 años de cuando Dios, que 30 años y pico después, Dios le pone una prueba de fe y él la pasa. Ahora, Dios no lo justificó por este hecho. Ya Dios lo había justificado porque viene la prueba y él muestra de que en verdad seguía siendo un hombre justificado por fe. Cuando su obediencia fue una evidencia externa de haber sido justificado. Entonces yo te pregunto, hermano, esta mañana, ¿piensas tú que todavía hay algo que aún tú tienes que hacer para ganar a ninguno de ustedes? Pero tal vez haya en alguno de ustedes un ligero pensamiento por allá adentro de que si están aquí hoy en la iglesia, en lugar de estar en otro lugar, no sé, en la playa o quizás con la familia, que está en un campo o durmiendo o descansando con una semana dura. No, de hecho yo estoy aquí ya, yo estoy haciendo un favor a Dios viniendo a la iglesia hoy en la mañana.
O quizás yo pueda pensar que yo, este servidor, por estar aquí sirviendo, tengo una raya en la cacha de mi pistola espiritual, por la cual Dios me tiene que seguir aceptando. No, hermano. ¿Acaso te considera que Dios tiene una deuda o compromiso contigo? Hay gente que creen que Dios le debe. Por ejemplo, que dicen que hay que reclamar las promesas. Reclamar promesas. ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Es como el muchachito que el papá le promete un helado. Y el helado. Hay grupos que promueven eso. Reclamarle a Dios. ¿Quién somos nosotros para reclamarle a Dios? Pero si tú piensas de alguna manera, es porque tal vez tú no has aceptado del todo que tu salvación o la justificación que Dios te dio es simplemente un regalo de Dios, un regalo inmerecido que en su gracia y soberanía Dios nos ha dado, y debemos renunciar a todo tipo de pensamiento de esa naturaleza. Debemos renunciar a todo tipo de idea de que yo puedo hacer alguito. Y fíjense que yo no me refiero a la religión oficial, de otro tipo de religión. Entre nosotros quizá pueda haber algún pensamiento de esa naturaleza. Luego continúa enseñando que tú y yo debemos gozarnos. Trae una cita de un salmo, el Salmo 32. Dice, como también David habla. ¿Y habla de qué? Habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fue justificado también por Dios. Aunque ahora la Biblia no dice cómo Dios lo justificó. Mira que Abraham vivió alrededor de 500 años antes de la República. David vivió alrededor de 500 años después. Abraham fue justificado y vemos el relato bíblico en Génesis 15 de cómo Dios justificó. No dice cómo Dios justificó a David. Y yo entiendo que David ya era un hombre justificado por Dios cuando él escribió el Salmo 32. Versículos 1 y 2. Que Pablo lo cita aquí, casi literalmente en los versículos 7 y 8 de Romanos 4. Ahora, ¿cuál fue la base histórica de este salmo? Capítulos 11 y 12. El pecado de David de adulterio con Betsabé y haber sido autor intelectual del asesinato de Urías, el marido de Betsabé. A él le hace cuenta que la mujer está embarazada. Y en el capítulo 2, entonces, Dios lo confronta. Dios manda. Si encontraba a David virado, era sentencia de muerte para Natán, pero Natán obedeció y fue y le dio el mensaje que Dios le mandó a David. Tú eres ese hombre. Yo te di el reino, te di todo. Y tú vienes aquí, esa ovejita, ese pobre hombre. Por tanto, por lo que tú has hecho, la muerte no se va a apartar de su casa. Pero David se arrepintió. Y escribe el Salmo 51, un salmo de confesión de pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de piedad, borra mis rebeliones. Una vez que él aceptó, comenzó a disfrutar y experimentar el perdón de Dios, entonces escribe el Salmo 32. Es una secuencia, digamos, y yo tengo ese problema, tengo una mente confesó, escribe el Salmo 51, Dios lo perdonó, él recibió y aceptó el perdón y comenzó a experimentarlo, escribe el Salmo 32. ¿Y qué dice allí? Él va a hablar de la bienaventuranza del hombre a quien Dios justifica de pecado. Él no fue justificado por la fe en ese momento. Él estaba practicando una justificación que ya él tenía. En una situación en su vida donde, digamos, su fe fue tambaleada, como pasa contigo y conmigo, todos los días, con muchísima frecuencia. Y ¿cómo? Escribe. Y una persona bienaventurada es una persona feliz, dichosa, privilegiada. El mundo quiere enseñar que el feliz es aquel, ¿verdad? Que
se dio un humo anoche, que bailó de boda a las 3 de la mañana, y sabe Dios qué otra atrocidad hizo, y por eso fue feliz y hoy tiene una resaca que lo está llevando que no trae. No, la felicidad o la bienaventuranza bíblica no depende del hecho de que Dios nos ha favorecido con su gracia a justificarnos, en este caso, a justificarnos por fe. Y aquel a quien Dios atribuye justicia es aquel que ha creído en él sin ningún mérito, ni ninguna obra de por medio. Y por esa persona es una triple bendición. Dice que esa persona es bienaventurada porque todos sus pecados han sido establecidos por Dios. Dios ha perdonado, ha remitido toda deuda. Dios ha cancelado toda esa deuda que esa persona tenía. Es como la parábola aquella en Mateo, creo que 18, del hombre que le debía al rey una millonada, una inmensidad. Y porque le robó, el rey dijo que está bien, cancelado. Cancelado por completo, no le debía un centavo. Pero luego encontró a un consiervo que le debía unos chelitos y no quiso perdonar. Dios, todos tus pecados y mis pecados, presentes, pasado y futuro, ya fueron cancelados en la cruz de Cristo, ¿sabías? Amén. Ahora te pregunto, entonces, ¿por qué yo sigo pecando? Porque estamos en la carne, hasta que lleguemos al cielo vamos a seguir con este problema. Y el pecado que hace que interrumpa nuestra comunión con Dios, nuestro pecado no echa para atrás. El pecado es como una cuenta bancaria que usted tiene ilimitada. Pero tiene una característica que usted solamente puede sacar de esa cuenta cada vez que usted peque y confiese. Pero esa cuenta se llama el perdón de los pecados al creer en Cristo por fe, porque Él pagó ya por eso en la cruz. Segundo, dice que bienaventurado aquel cuyos pecados son cubiertos. Pecado es la misma palabra que se usa en el famoso versículo de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y da la idea de una flecha que se tira hacia una diana, se desvía. Nunca da en el centro. Y es una de las muchas definiciones bíblicas del pecado. Errar al blanco, fallar por completo al blanco. Dice que todos tus pecados han sido cubiertos. Y aquí la idea se va al Antiguo Testamento de la tapa de la tapa. Si usted se lee, no sé si usted tiene la paciencia para leer los detallitos de cómo se describen el mobiliario y los utensilios del tabernáculo. El arca tenía una medida, el arca era una caja de madera forrada de oro. Tenía una tapa, también de madera forrada en oro, con 2 ángeles, como no había soldadura ni electrodo, una caja de pared que eso tiene. Y un día, una vez al año, en el Yom Kippur, el día de expiación judío, que más o menos cae a principio o a mitad de septiembre, todos los años, una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre de un sacrificio y rociaba la tapa. Y esa es la idea aquí de que tus pecados son cubiertos. Y en tercer lugar dice que es bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Mi mamá usaba mucho la palabra sacaliñar. Yo no sé cuántos de ustedes saben esa palabra. Y a nosotros nos encanta sacaliñarle al otro. ¿Te acuerdas lo que tú me hiciste? Yo sí me acuerdo lo que tú me hiciste aquella vez. Y lo sacamos trapito al sol. ¿Sabe? Este versículo, criollizándolo, dice, bienaventurado aquel a quien Dios no le sacaliña pecado. Esta palabra Dios una vez nos perdona y nos justifica. Él nos trae pecado del pasado y lo trae otra vez al tapete. No lo trae otra vez a la escena del día de hoy. Dios no nos imputa ni nos carga nada de lo que hayamos hecho, de lo que estamos haciendo y lo que haremos. Y David dice, bienaventurado el hombre que es así,
Él estaba experimentando el perdón de Dios después de 2 atroces pecados que había cometido. Ahora, el pecado no elimina la consecuencia. Y usted puede seguir leyendo en 2 Samuel las consecuencias del pecado de David. Un hijo violó a una hermana, otro hijo mató a ese hijo, ese mismo hijo se reveló de un golpe de estado, se tiró otro hijo, después le mataron a ese hijo y finalmente otro también fue muerto o trascendido cuando quiso como jugarle como una caramuza a Salomón, su hermano. O sea, la muerte no se apartó de la familia de David. Hay un personaje que si se hace una película, yo creo que le pongan todos esos detallitos, el desastre de vida que fue la familia de David. Pero Dios lo perdonó. Dios lo había justificado en algún momento en su vida, quizás en su niñez, adolescencia, cuando pastoreaba las ovejas de su padre y compuso muchos de sus himnos. Pero un día tuvo que poner en práctica su fe en Dios. Tuvo que poner en práctica la realidad de haber sido justificado cuando, luego de 2 pecados horribles, y al ser confrontado, él se humilló y confesó su pecado. Y él dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas, cubierto sus pecados, y aquel a quien Jehová no inculpa de pecado. Él conoció la bendición y la bienaventuranza de la justicia imputada. Y sigue el versículo 9 diciendo, cuando esa bienaventuranza hace una pregunta: ¿acaso esa bienaventuranza solamente es para los de la circuncisión? O sea, es solamente para los judíos, porque estamos hablando de Abraham, que fue el padre de la nación judía, y David, judío de pura cepa. ¿Acaso esta bienaventuranza solamente aplica a lo de la circuncisión o también aplica a lo de la incircuncisión, que somos todos los que estamos aquí presentes? Al menos que tenga algún rastro de judío detrás de la oreja. Yo no, yo que tengo el rastro de algún esclavo africano que hace 3 o 4 siglos fue el tatarabuelo de mi papá, de mi mamá. Y pregunta, la respuesta tácita es que no solamente para los judíos o la circuncisión, sino que también es para todos, toda la humanidad, incluyendo a gentiles incircuncisos. Ahora, ¿cómo puede ser eso posible? Pensaría un judío, un creyente judío que oye eso. Algo que voy a explicar a continuación, en la última parte de este pasaje. Note, por ejemplo, en Lucas 10, versículo 29, el famoso intérprete de la ley que le abordó y que después de suplicarle le preguntó a Jesús, algo a Jesús, Jesús lo explicó y él le dijo, y no, dice Lucas 10, 29, él queriendo justificarse, yo vi lo que estaba haciendo así, puso la parábola del buen samaritano. Lo más lejos que tenía ese individuo, que el protagonista de la parábola iba a ser un despreciado samaritano. Y al final Jesús le preguntó, ¿quién de esos tú crees que fue el prójimo del hombre que cayó en desgracia? Y el tipo tuvo que decir, entonces Jesús dijo, es tú y haz lo mismo. Y luego, precisamente en Mateo 19:20, se encontró con un joven rico. Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Pero Jesús le dijo, bueno, a esto, aquello, cumple esta ley, cumple la otra. Dijo, Señor, pero yo todo eso lo he cumplido. ¿Qué más me falta? Digo, ajá, tú has cumplido todo eso. Mira, vende todo lo que tú tienes. Dale a los pobres y ven, sígueme. Se bajó. Y se fue. Triste porque amaba más sus riquezas que al Señor. Entonces, a cada uno, y usted puede encontrar más ejemplos, y a cada uno de ellos Jesús les hizo ver su falacia y sus pretensiones. Yo te pregunto, hermano, ¿puedes tú hoy decir que disfrutas de las bendiciones de estas bienaventuranzas? ¿Disfrutas tú de las bendiciones de que todos tus pecados han sido perdonados o todavía te martilla un pecado del pasado o del presente que tú crees que Dios todavía como que te lo está sacaliñando? Pablo menciona a David que dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas. Todas.
y se ha olvidado de eso. El Salmo 103, ¿qué dice? ¿Qué hace Dios con nuestro pecado? Dice que nos echa al fondo del mar. Cuando está lejos el este, digo que para allá que está, si no me desubico geográficamente, del oeste, cuando lejos están, así mismo Dios parte el pecado cuando lo perdona. Por tanto, ¿por qué tengo yo que estarlo recordando? ¿O piensa que hay algún pecado que Dios no te ha perdonado o no te va a perdonar? ¿Considera que Dios te puede inculpar o traer de nuevo algún pecado del pasado y estrujártelo en la cara? Estas bienaventuranzas son para que tú y yo lo disfrutemos cada día de nuestra vida. Entonces, queda una pregunta. ¿Cómo entonces es eso de que esa bienaventuranza es para todo el mundo? Y aquí termino con los versículos 9b al 12. Y Pablo va a utilizar, va a usar a Abraham como ejemplo. Y va a dar un dato que posiblemente a nosotros se nos pasa desapercibido. Porque como creyentes gentiles, siglo XXI, lejos de toda esa, ¿verdad? Todas esas discusiones de la iglesia primitiva, como que no se nos pasa por alto. Es una pregunta que cualquier judío pudo haber hecho en ese momento. Vean acá, Pablo, si Abraham fue justificado por la fe, entonces ¿por qué Dios le dio después la orden de que él y su descendencia fuera circuncidada? Si él fue justificado en Génesis 15:6, ¿por qué después Dios le da esa orden? Cuando para la religión judía la circuncisión era una señal que implicaba que la persona ya era per se justificada. Entonces Pablo en el final del versículo 9 le reitera la idea que le está martillando. Decimos que Abraham fue justificado, le fue contar la fe solamente por justicia. Ahora hace una pregunta. ¿Cómo le fue justificado a Abraham? ¿En qué etapa de su vida Dios lo justificó, como ya vimos, de Génesis 15:6? ¿En qué etapa de su vida con relación a la circuncisión? ¿Él fue justificado antes de o después de? Y de nuevo el relato bíblico nos da la respuesta. ¿Cuándo Dios le dio la orden a Abraham de que su familia fuera circuncidada? Eso fue en Génesis capítulo 17. En Génesis 17, Ismael, el hijo que él tuvo con Agar en el 16, ya tenía 13 años de edad. Y en Génesis 15, posiblemente fue un año antes del nacimiento de Ismael. O sea que ya había pasado de 14 a 15 años en Génesis 17, cuando Dios le da a Abraham la orden de que él, su familia, los varones de su familia y los varones de sus siervos debían ser circuncidados. De modo que la respuesta es simple y llanamente: Abraham fue justificado años antes de que Dios le diera la orden de circuncidarse. Por tanto, una cosa no tiene que ver con la otra. Y dice el versículo 11 que él recibió la circuncisión con dos características. Primero, fue una señal. Fue una señal de que él había creído a Dios. No fue una señal que de ahí en adelante él iba a ser justificado. Una señal de que ya él había sido 15 años atrás, 14 años atrás, justificado por la fe. Una señal que también era un indicativo a todo varón judío que pertenecía al pueblo escogido de Dios, junto con el guardar el sábado. Esas dos señales, una física y otra ritual, identificaba a un judío como parte del pueblo de Dios, pero eso no le daba salvación. Eso no garantizaba que un judío ya per se era salvo. Dije también que la circuncisión fue un sello. Un sello. El Antiguo Testamento, un sello, como lo era años atrás cuando se utilizaban las cartas certificadas. Yo creo que eso se usa ya, ¿verdad? Ese sello era garantía de que ese documento tenía todo el peso de la ley y todo el peso del poder gubernamental para que ese documento llegara a su destino intacto.
Y un sello, recuerda que cuando Jesús fue puesto en el sepulcro y pusieron una seguridad, también pusieron el sello del emperador. Nadie podía romper eso, so pena de muerte. Entonces la circuncisión, dice el versículo 11, no solamente fue dada como señal, sino como un sello, como una garantía, como una certificación de que él ya había sido justificado previamente. Y la razón por la cual le dio esa orden a Abraham, termina diciendo, es para que él fuese, dice aquí en el versículo 11, la segunda parte, él fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que pueda ser padre espiritual, ejemplo espiritual para ti y para mí, que no fuimos circuncidados. No somos judíos, somos gentiles, a fin de que también a nosotros el creer en Dios por fe, en Cristo por fe, eso no sea contado o imputado o adjudicado por justicia, para que tú y yo podamos ser admitidos en la familia de Dios. Pero dice el versículo 12 que también Dios le dio la circuncisión para que él fuera padre de la circuncisión, sea padre de la nación judía, pero no solamente padre del judío étnico, sino básicamente reduciendo el rango, dice, de aquellos que siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham. En otras palabras, padre de los creyentes judíos, padre espiritual de la iglesia, formada desde Hechos capítulo 2 hasta el final de los tiempos, formada por judíos creyentes y gentiles creyentes. Y termina recalcando que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Ahora tú dirás, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Si yo, esta edad, a mí mi padre no me circuncidaron, y esta edad yo no sé eso. Porque está de moda eso actualmente en mucha juventud. ¿Saben qué, hermano? Nosotros tenemos algunos ritos que podríamos tomarlo como base para creer que eso nos justifica delante de Dios. Por ejemplo, a los israelitas Dios les dio dos ritos que involucraban sangre. Estaba la circuncisión, por más octavo día y por más que el umbral del dolor del niño estaba en su más alta expresión, tenía que haber sangre por medio cuando le cortaba la punta del prepucio. Y había otro ritual que era la Pascua. La comida de la Pascua, que implicaba matar un cordero, sangre se derramaba, su vida se iba, aunque se cocinaba, y después entonces la familia lo comía, pero recordando la liberación que Dios dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, y como esa noche todos los primogénitos egipcios fueron juzgados por el ángel de Jehová, que pasó por cada hogar, tomándose la vida de cada primogénito, y la vida de los primogénitos judíos fueron libradas cuando mataron ese cordero, y la sangre pintaron el dintel de la puerta de las casas con sangre. Hubo un animal que pagó por ese primogénito. Y a nosotros Dios como iglesia, Jesús nos dejó dos rituales que no ameritan sangre. ¿Y cuáles son esos dos? Las dos ordenanzas. El bautismo y la cena del Señor. Ahora, ¿acaso tú crees que porque te bautizaste ya eso te hace más santo que antes de? No, el bautismo no da más santidad ni menos santidad. Hay personas que rehuyen el bautismo porque creen que a bautizarse como que ya eso es como una especie de no vuelta atrás en la fe. Mientras no se bautiza, bueno, la puerta está abierta para cuando yo pueda escabullir. Yo recuerdo que cuando a mí me bautizaron, lo hicieron a escondidas de mi papá. Y cuando mi papá se enteró, fue como que dijo, perdí a este muchacho. Lo perdí. Lo que pasa es que en su mente estaba, mientras no lo bauticen, hay esperanza de que yo lo agarre, lo tuerce, lo ponga a mi imagen. De hecho, tiene muchísimos planes conmigo de llevarme a burdeles, de todo tipo y enseñarme todo ese tipo de cosas, pero el Señor le frustró todos los planes.
Gracias al Señor, años después él se convirtió y el año pasado en la presencia del Señor. Y eso para mí es un gran gozo y una tremenda paz de que mi padre y mi madre están con el Señor, aunque yo no sé ya cómo se están arreglando, porque no es que están peleando, nada que se parezca, pero espero que por lo menos conversen y se lleven bien. Y la cena del Señor, cada vez que tú participas en la cena del Señor, ¿eso te hace más santo o menos santo? Hermanos, ninguno de los dos tienen atributos espirituales, son meros símbolos que enseñan verdades espirituales. ¿Qué enseña el bautismo? La realidad es que si tú te entregaste tu vida a Cristo, con el bautismo tú simbolizas lo que ya hiciste cuando te convertiste, de que moriste al pecado, fuiste a zambullirte, moriste al pecado, enterrado al pecado, por al salir del agua, así como Cristo resucitó, tú resucitaste para una vida nueva, para servir a un nuevo Dios, un nuevo Señor. Pero cada vez, por el bautismo, no nos santifica. Ese Señor nosotros tenemos esa lucha, pero miren, toda la batalla que tuvo la iglesia en los siglos XVI y XVII con el tema del bautismo de niños. Usted sabía que Lutero, Calvino y compañía creían en el bautismo de niños. Y solamente cuando surgió un grupo llamado los Anabaptistas, Ana significa, creo que contra el bautismo de niños, fue que comenzó en la iglesia a madurarse la idea de la falacia de bautizar niños. Y miren, costó mucha sangre de cristianos contra cristianos por el hecho de que la cristiandad esos días en Europa no se quería zafar de ese asunto de bautizar niños. Para nosotros eso no significa nada, porque yo no bauticé a mis hijos, a mí no me bauticé, que yo recuerde, cuando yo no recuerdo. Y creo que mi mamá nunca me dijo si me bautizaron o no, es católica. Y la cena del Señor es un símbolo para recordar no solamente la obra de Cristo en la cruz, sino recordar el hecho de que Él quiere un día estemos ante su presencia y podamos disfrutar esa cena con Él. Así que, y también hay otra costumbre piadosa, como dije al principio, el hecho de estar aquí hoy en la mañana. ¿Acaso tú crees que por eso eso te hace un poquito más santo delante de Dios? Cuando tú sales de ahí, ¿tú crees que Dios tiene un puntito, tú tienes un puntito más en tu favor delante de Dios? No. No hay absolutamente nada que tú y yo hagamos que nos gane el más mínimo ápice o la más minúscula partícula de gracia delante de Dios. Todo lo que tenemos ya lo tenemos a través de Cristo. A través de Cristo, porque al Él morir en la cruz por tu pecado y mis pecados, cuando Dios tomó mis pecados y los tuyos, los puso sobre Él y Él murió y pagó, toda su justicia Dios la pasó a mí y a ti cuando creímos. Y ya eso más que suficiente. Y lo que sea que hagamos en esta vida es una práctica, es un ejercicio de esa justificación que ya disfrutamos por la fe en Cristo. Así que, hermano, yo te animo a que tú te goces hoy y alabes al Señor por la bienaventuranza de que todos tus pecados han sido perdonados, por la bienaventuranza de que todas tus culpas y tus iniquidades han sido cubiertas, por la bendición de que Dios nunca te va a traer a colación un pecado pasado. Y de que nos sigue viendo a través de Cristo como si nunca hubiéramos pecado, y que toda la justicia de Cristo está a tu favor y a mi favor, imputada en nuestra cuenta. No tenemos que hacer nada, ni para ganarlo, ni para perderlo. Y termino con la cita de Romanos 8, al final, versículos 30, 31. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué hará que Dios eche para atrás esa gracia de habernos justificado por la fe? Dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y ahí me incluyo yo. Ahí incluyes tú, que eres un ser creado.
nada nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que, hermanos, recocíate en esta mañana. Y si entre nosotros hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo para la salvación, la puerta de salvación todavía está disponible para ti. Amén. Yo pues una excelente mañana para que tú, como hemos leído, ¿a quién Dios justifica? Es al impío. No a que se cree buena gente, ni moralmente justo. Justifica a aquel que se quita ropaje de santidad y ropaje de moralidad y se dice, aquí estoy yo tal como soy, como dice un himno. Amén. Impío, regresó de tu ley, injusto. Gracias porque en Cristo Él tomó todo mi pecado, lo llevó a la cruz y pagó por mí. Pero yo quiero creer en ti para que tú me imputes toda la justicia de Cristo y me hagas tu hijo y poder disfrutar de esa bendición y esa bienaventuranza. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por este ejemplo de Abraham y por la manera como guiaste a Pablo a traerlo a colación para aclarar un punto de tanta trascendencia para la vida cristiana, para la vida de la iglesia y para nuestro caminar. No solamente en su tiempo, sino en todas las edades y con mayor razón en nuestros días. Que podamos entender que todo lo que necesitamos para la vida de piedad ya tú nos has dado a través de Cristo. No tenemos que hacer nada para ganar tu favor, simplemente creer en ti día tras día y caminar por fe y caminar de tu mano. Y si, Señor, si hay alguien entre nosotros que todavía no ha entregado su vida a ti para salvación, ten misericordia de él y te habla Cristo en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado. Te alabamos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Gracias.